Vamos a hablar con alguien que está involucrada en la temática, además es periodista deportiva, es tucumana, la está rompiendo en Buenos Aires, siguiendo por supuesto el camino del periodismo, siguiendo su pasión también que es Boca Juniors. Y saludamos a una colega y gran amiga, Jorgelina González Salazar. Jorgelina, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El placer de saludarlos. Bien, bueno, buenas tardes ya, tengo el reloj un poco torcido de este lado. ¿Cómo estás, Jorgelina? Sé que estás al tanto de la investigación, estás al tanto también de lo que ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Que no han sido ajenos a la denuncia, pero que han focalizado mucho en la revictimización de la denunciante más que en la situación de los jugadores de Vélez Sarsfield. ¿Cómo los has vivido esto desde Buenos Aires, obviamente, donde suele dimensionarse mucho más este tipo de cuestiones, pero puntualmente siendo periodista tucumana y conociendo lo que es la movida del periodismo en la provincia de Tucumán? A ver, vos bien mismo lo decís. La revictimización ha sido constante. Se ha dado responsabilidad a la víctima, donde difícilmente se ha puesto el foco en los abusadores, en los acusados, por tratarse de protagonistas mediáticos y relacionados justamente al ámbito deportivo, que culturalmente, como argentinos, nos atraviesa bastante. A la hora de comunicar, yo creo que el tratamiento informativo ha sido nefasto desde el simple hecho eh, que se filtraran los chats, que se filtraran datos muy minuciosos de la investigación que podían entorpecerla. Yo creo que hubo como una falta de ética profesional bajo la delgada línea que se traza entre lo que es libertad de expresión y lo que realmente significa la responsabilidad a la hora de comunicar. Y eso hay una diferencia abismal que reside ahí. Yo creo que el tratamiento en sí, en general, creo que ha sido mejor tomado en la provincia de Tucumán por los respectivos medios tradicionales, podríamos decir, o más fuertes. Otros tantos han cargado con este estigma social. Basta con entrar a las redes y hacer una medición de una noticia que trate respecto al caso. Pero acá, al principio, la verdad que se cargó de responsabilidad a la víctima, que hasta el día de hoy sigue padeciendo justamente este estigma social. Claro, claro. Jorgelina, a mí me llamó particularmente la atención, a ver, hoy las redes sociales son quizás el medio de comunicación que mayor alcance tiene, por supuesto, particularmente muchos comentarios, inclusive de colegas, ¿no? Que Uh -huh. cuestionaban el hecho de su presencia, de la denunciante justamente en este hotel. La denuncia no era si estuvo presente o tiene contacto o no con los jugadores a los que ha denunciado. La denuncia es por abuso sexual, es decir, no tiene absolutamente nada que hacer un periodista cuestionando la presencia de una colega, o en este caso una persona, porque no fue como periodista, fue como persona, para poner en tela de juicio de su actitud y si la denuncia era real. Como mujer y como periodista te pregunto, ¿cómo has visto ese tema? ¿Cómo si te ha tocado en lo personal? Bueno, esto tiene que ver mucho con el machismo que está tan arraigado en los medios de comunicación, hablando propiamente del tradicionalismo que existe muchas veces en Tucumán. Si bien se habla de presencia femenina dentro del periodismo deportivo, sabemos bien que en Tucumán los cupos femeninos son escasos. Quizás ahora hay una participación mucho más activa de chicas jóvenes que se están adentrando al mundo del periodismo deportivo, pero quizás los más arcaicos, les podemos poner nombre y apellido respectivamente, porque Fabián Domínguez, por ejemplo, realizó una acusación bastante grave conmigo. El señor Fabián Domínguez ya tiene una denuncia previa justamente por un episodio de violencia manifiesta en cancha de Atlético. Ujú, sí. Y cada vez que sucede un episodio que involucra a mujeres, saca todo su lado misógino, podría decirte. Y la verdad que me parece no solamente desafortunado, sino que de mala persona, porque acá estamos hablando de personas más allá de colegas. A ninguna mujer se le tendrá por qué cuestionar una violación, porque acá vamos a hablar con el término y el rótulo respectivo que esta denuncia lleva. Se habla de un abuso sexual agravado. Entonces, la verdad que me parece nefasto en ese sentido lo que han hecho. Vuelvo al punto, poner el foco en la víctima. ¿Es necesario? ¿Existe un horario donde las violaciones no se puedan suceder cuando son tema de agenda en todos nuestros medios? En lo Claro. cotidiano, en lo diario, porque lamentablemente se sucede.
Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que diferencia a los protagonistas? Porque si estuviéramos hablando de 4 ciudadanos comunes que cometen un delito tan aberrante como este, estarían encerrados en el penal de Villa Urquiza y no en un country en San Pablo. Mm, claro. O sea, a ver, creo que coincidimos y es la percepción, pero me gustaría que lo reafirmes. El hecho de que sean jugadores de fútbol que tengan la exposición que tienen, le da cierto privilegio en la justicia. Claro que sí, y basta con eh, ahondar quizás un poco en la historia de los jugadores de la gran mayoría de los clubes argentinos. Nacho Arce, que fue arquero de San Martín, denuncia Sí, por violencia de género, hoy actual arquero de Riestra. sí, Agustín Rossi, en algún momento en Boca, por haber justamente ejercido violencia ante su expareja. Ricardo Centurión, en algún momento, que es lo que activó sí, el protocolo ante hechos de violencia de género en Vélez, que justamente por ese accionar se termina desvinculando a los jugadores gracias al accionar de ese protocolo y también al accionar de los socios en asamblea que ellos mismos dictaminaron tener jugadores con ese prontuario, claro, porque ellos hoy por hoy son jugadores procesados que están a la espera de un juicio oral en 90 días, que ojalá los tiempos de la justicia acompañen como hasta ahora, y pueda darse, porque pasarían a ser jugadores totalmente acusados, claro. ya cargando con una causa respectivamente. Entonces siento que culturalmente muchas veces los jugadores gozan de cierta potestad. Por ejemplo, no vamos a un hecho de violencia manifiesta en cuanto a violencia de género, pero por ejemplo el caso de Tiago Palacios, que chocó un surtidor en una estación de servicio y podría haber matado tranquilamente a la playera Sí, y nunca se habló de eso, se habló de un accidente. No, no estamos hablando de un accidente cuando una persona está alcoholizada sin control absoluto. Estamos hablando de un acto de negligencia. claro, claro, Gozan de ciertas potestades. Entonces, me parece que tienen que empezar a ser tratados con la misma vara que se trataría cualquier ciudadano. claro. Jorgelina, hubo en algún momento, cuando todavía estaba vigente lo que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, firma de convenios, reuniones con las autoridades de los clubes. Algunos clubes han avanzado inclusive en la creación de sus áreas de género. ¿Crees que hubo un avance real en ese sentido o fue como para adecuarse o ayornarse a una situación que se estaba dando de hecho en el mundo y obviamente un poco calmar las aguas de ciertos clubes que eran apuntados justamente por esta cuestión? Y mira, yo creo que mucho tuvo que ver la irrupción del feminismo como tal en el año 2018, donde todos empezaron como a dimensionar lo que se sucedía. Con el tiempo ese fervor se fue disolviendo y te podría decir que no todos los clubes del fútbol argentino tienen su accionar de manera correcta. Es más, hace muy poco consultaba con Paula Ojeda, que es la Ujú. gerenta de género en AFA, respectivamente de por qué AFA como asociación madre del fútbol argentino no emite un protocolo o un protocolo de emergencia o algo al respecto para poder accionar, para ponernos en la obligación, si el club no interviene, bueno, ponernos en la obligación de intervenir, de accionar efectivamente. Porque han pasado, a ver, por ejemplo, a mí me toca cubrir el día a día de Boca y pasó algo aberrante con la ex jefa de prensa del fútbol femenino, donde Jorge Martínez terminó siendo acusado y cumpliendo un año de prisión no efectiva. Y la verdad que vos decís, ¿en serio dejamos pasar todo esto? Teniendo una vicepresidenta mujer, teniendo una comisión que ganó, justamente una comisión directiva que ganó con un porcentaje sumamente interesante de mujeres socias. La verdad que yo creo que en algunos clubes el departamento de violencia, el departamento de género está solamente de adorno, o los protocolos de Mm, género están prácticamente de adorno. En algún momento sí se trataba de dar ciertas capacitaciones y demás, porque resulta quizás absurdo en algún punto el hecho de decir 2024 y tenemos que seguir explicándote razones y principios básicos de qué es el respeto. claro. Entonces me parece que hay que empezar a rever toda una situación. Yo espero que estos precedentes que se van marcando, que lamentablemente son muchos, sirvan en algún momento a futuro para poder dejar de lamentar estas cosas. No Claro. solamente en este ámbito, sino que me parece que por la dimensión propia que abarca el fútbol, sería mucho más necesario y de impacto a nivel social lo que se pueda llegar a comunicar ahí. Claro.
Jorgelina, te quiero consultar, esto ya tiene que ver con tu rol como periodista ahí en Buenos Aires, la relación con los colegas, la relación con los empresarios de medios, obviamente que el fútbol maneja un caudal de dinero que es importante. Porque siempre, a ver, es una realidad, los cambios primero se dan en el laburo más importante, que es el Autónoma de Buenos Aires, y después uno lo empieza a ver en el interior, es lo que ocurre generalmente. ¿Cómo es el trato que tenés de tus colegas, de compañeros de periodista deportivo, de los jefes, de los mismos jugadores y de con quienes te toca lidiar día a día en tu labor como periodista? Mirá, yo justamente ayer hablaba de eso con unos colegas de acá y les comentaba que desde que yo vivo acá en Buenos Aires me relajé al 100%, al 100%. Yo creía que quizás al venir a trabajar en un ambiente mucho más abarcativo, donde quizás las opiniones fuertes ya estaban determinadas, iba a ser quizás un poco más cuesta arriba. Y la verdad Claro. que fue todo lo contrario. El trato con los dirigentes de los distintos clubes siempre es ejemplar. El trato con los propios colegas que siempre te dan lugar es maravilloso. A mí, la verdad que me sorprenden sobremanera porque muchos años debo admitir quizás desde una negativa eh, cuánto he renegado del periodismo deportivo en la provincia de Tucumán y eso que Mm. yo fui una privilegiada por los lugares que tenía. Y la verdad que no me quiero imaginar lo que quizás podían llegar a vivir otras chicas que quizás no tenían el carácter o el lugar que yo. Entonces, en el día a día, hoy por hoy, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy, no sé, hay veces que me toca cubrir algún partido de San Martín de Tucumán, por ejemplo, Ujú. o ese tipo de cosas, ves muchas veces que, no sé, no te quieren brindar declaración, no quieren hablar y mi comparativa, sin ánimo de desestimar a nadie, pero es ni en Boca me hacen esto. Claro. Y estamos hablando de un club a dimensión a nivel mundial. No, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá quizás está como mucho más, ha evolucionado mucho más el lugar de la mujer, el rol que se le da como tal, y bueno, básicamente pasás a ser una más en el día a día. Claro. Y uno puede apreciar, sobre todo en los canales de televisión, que, a ver, siendo personas del interior, quizás es lo que más consumimos, más allá de las redes sociales, pero en los canales de televisión hemos visto un crecimiento significativo de muchas colegas tuyas que ahí en Buenos Aires están teniendo su lugar, de hecho encabezando programas propios en muchos de los casos, y eso por lo menos acá en Tucumán, no sé si ocurre en alguna otra provincia del interior, pero acá en Tucumán es como muy difícil que se dé esa situación. De hecho, cuando uno ve programas deportivos, las caras son las mismas de siempre, casi siempre. Eh, Exactamente, exactamente, y sabemos que son amigas de o tal. Yo, sinceramente, bajo el hartazgo de no poder llegar nunca a esos lugares de privilegio porque tenías que tener contacto con tal o con cual, algo que sucede muy habitualmente en los medios, desistí y decidí venir a probar oportunidad acá, que es un lugar, valga la redundancia, mucho más lleno de oportunidades. Pero sí, me parece que eso es una cuestión a rever en Tucumán, empezar quizás a ver a otros chicos, porque, a ver, Tucumán está lleno de buenos profesionales. sí. El tema es que los grandes medios consideran que ellos te están haciendo un favor al darte el espacio. Y un espacio libre no te paga los impuestos, no te paga tus aportes y demás. Entonces me parece que también va de la mano con la propia precarización laboral que se vive. La gran mayoría de los periodistas que están en lugares de visibilidad tienen que subsistir a través de la pauta publicitaria. Mm. Entonces tiene que ver también con un contexto económico que acompañe y con los medios que brinden realmente las garantías necesarias, los empresarios de los medios respectivamente. Claro, claro. Ahí encontramos una lógica de cómo funciona la estructura de los medios en el interior, ¿no? En la provincia de Tucumán. En buena hora que en Buenos Aires se estén dando avances significativos, abriéndose oportunidades, sobre todo para colegas mujeres que la tenían vedada hasta hace no mucho tiempo. Creo que sos el ejemplo de que con la persistencia y obviamente golpeando las puertas adecuadas uno puede llegar, pero sería importante que esta situación que te toca vivir, como vos dijiste, te sentís una privilegiada, que deje de ser un privilegio, ¿no? Que sea parte del laburo diario Totalmente. de todas las compañeras y compañeros. Sí, totalmente. A Mm. ver, y lejos de romantizar los sacrificios, pero nadie tendría que atravesar tantos episodios dolorosos o quizás de tanta frustración para poder llegar a todo esto, porque hoy mi suerte, mi presente, eh, tiene que ver mucho, mucho con eso y quizás no todas tienen la posibilidad de tener el privilegio quizás, ¿por qué no? O las oportunidades de poder concretar las metas, porque esto también va acompañado de una gran inversión Por supuesto. económica, hablando propiamente dicho, en un contexto social y económico tan difícil como el que atraviesa Argentina.
por supuesto. Entonces, me parece que la igualdad de oportunidades tendría que empezar a reverse, pero bueno, justamente con toda esta estructura introspección que se necesita hacer para ver cambios verídicos. Jorgelina, qué gusto poder verte, poder hablar con vos nuevamente. Hace mucho tiempo que no teníamos la posibilidad. Te quiero agradecer de parte de todo el equipo de Prensa Multimedios que hayas tenido la amabilidad de hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Perdón la desprolijidad. Bueno, justo estamos volviendo de viaje de la cobertura del partido con Central Córdoba Boca en Santiago del Estero. Muchas gracias a vos, Jorgelina. Que tengas un buen día. No, por favor, un abrazo. Buena jornada para todos.